glorificar su nombre glorioso y precioso. Saludamos a los que nos acompañan a través de Facebook Live. Aquí estamos, la congregación de Capilla del Rey Orlando, adorando al Rey que vive por la eternidad, exaltando su nombre y prestando nuestro corazón y oídos para recibir la palabra que Él tiene para con nosotros en este día. Le bendecimos en el nombre de Jesús, aquí como siempre su hermana Eileen Maldonado, y vamos a recibir ahora pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Bendecidos sean todos. Amén. 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 Qué bueno, qué bueno. Qué bueno congregarse. Amén. Qué bueno, Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 30. Está ya casi terminando el Evangelio de Juan. El discípulo amado, el pescador. Y dice Juan en su Evangelio 20:30, hizo además Jesús muchas otras cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en este Evangelio, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Un poquito más adelante, próximo capítulo 21, verso 25. Y aquí termina el Evangelio de Juan, diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Aleluya. Amén. Yes. Amén. Si fuéramos a recoger todo lo que hizo Jesús, todas las cosas que hizo, estaría comprendido en una enciclopedia, en una colección de escritos tan grande que no cabrían en el mundo. Usted sabe que esto es una hipérbole, una exageración, una hipérbole, porque Juan quería ilustrar qué mucho hizo Jesús. Amén. Era imposible recogerlo en un escrito como este, de tantas que hizo. Y así termina el Evangelio que él mismo escribió. En ese Evangelio hay 7 milagros. Se listan 7 milagros. 7. El primero, las bodas de Caná. Allí fue donde Jesús convirtió el agua en vino. Y dice el evangelista Juan que este principio de señales hizo Jesús en su ministerio. Comenzó cuando tenía 30 años. Así dice la Biblia. El segundo, sanó al hijo de un noble, al hijo de un noble de palacio. Tercero, sanó al paralítico del estanque de Betesda. Pasaje bien conocido, ¿verdad? Y luego multiplicó panes y peces para 5,000. Después de eso, Jesús caminó sobre el agua. Llegó hasta los discípulos de noche. Después de eso, sanó a un ciego de nacimiento, hombre que había nacido ciego. Y por último, según el Evangelio de Juan, resucitó a su amigo Lázaro. Amén. Si yo fuera a considerar la magnitud de estas señales que hizo Jesús, poderoso. Pero hay una en especial que llama mi atención
porque ocurrió no solo el milagro en el momento, en el cuerpo de alguien, sino que eso trascendía más allá de la señal que hizo, del momento y de la persona. Y fue en el penúltimo milagro que registra el Evangelio de Juan, cuando sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. Nació ciego. Nació ciego. Acompáñenme allá. Juan capítulo 9. Yo he hablado antes de este pasaje. Claro que sí. Y quiero llegar a un punto en específico. Juan 9. Verso 1. Juan 9:1. Y dice el pasaje: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y cómo Jesús sabía que era ciego de nacimiento? Oiga, ¿y cómo era notorio que era ciego de nacimiento? Porque este hombre, que ya era adulto, había estado toda su vida mendigando. Y para que en este entonces alguien mendigara necesitaba un permiso. Necesitaba haberle sido permitido por las autoridades mendigar. No cualquiera podía hacerlo. Es decir, este hombre estaba completamente desprovisto y había pasado tiempo suficiente como para que toda aquella población conociera: aquel es el hombre que nació ciego. Solo que Jesús lo vio. Otros pasaban por el lado, lo reconocían, sabían que era él, pero Jesús lo miró. Jesús lo vio. Y no se menciona ni tan siquiera su nombre, pero Jesús lo vio. Oiga, Jesús ve. Para muchos, decir Jesús ve, Dios ve, es una declaración de amenaza. Si yo dijera Dios te ve, algunos pensarán: uy, Dios me ve. Verso 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Yo quiero que usted se detenga en esa pregunta y usted considere y que vea que la primera parte de esa pregunta era ilógica, completamente ilógica. A este ciego, que todos sabían que era el nacimiento, le estaban preguntando al Señor: ¿quién fue el que pecó? Pecó él, pero tan siquiera había nacido. ¿Cómo iba a pecar? Nació ciego. Es decir, al momento del alumbramiento, aquel hombre ya era ciego. ¿Cómo es posible que hubiera venido con pecado? Por eso la segunda parte de la pregunta: ¿pecó este o sus padres? Porque sabemos ya que él no puede haber sido. Sorry por haber hecho esa pregunta. Es ilógica. Pero entonces tienen que haber sido sus padres. Porque ellos estaban acostumbrados a creer que cuando en la vida de alguien se mostraba alguna limitación, alguna contrariedad, alguna enfermedad, alguna condición, si no era él, entonces habían pecado sus padres. Ellos estaban acostumbrados a que la enfermedad era producto del pecado. ¿Sabe por qué? Porque en realidad, en algunos casos, la enfermedad sí era producto de pecado. El problema está en que hicieron de eso una doctrina, algo tan fundamental como para identificar en la ceguera de aquel hombre, una de dos: pecó él o sus padres. Aquí no hay nada más. ¿Cuál de los dos fue? Pues no fue él, entonces fueron sus padres. Pero, ojo, ellos sabían, quien conocía las Escrituras, había leído en el libro de Ezequiel, capítulo 18, 14 al 20. No quiero ir allá,
donde dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Pero quien va a morir es esa alma. Esa persona va a morir. Ahí entonces, entre los versos 14 al 20, el profeta de parte de Dios dijo, no, si los hijos no llevarán el pecado de los padres. Y ahora yo quiero añadir, tampoco los padres llevarán el pecado de los hijos, ¿sabes? Yo soy responsable de enseñarle a mis hijos a temer a Dios. Yo soy responsable de enseñarles la palabra de Dios. Yo soy responsable de criarlos en el temor de Dios. Pero no soy responsable de su pecado. Porque el alma que pecare, esa morirá delante de Dios. Quien peca es quien lleva la paga. La paga del pecado es muerte. Oye, y eso es siempre así. Amén. Siempre así. Entonces, aunque el pasaje no lo dice, lo que los discípulos, oiga, eran los discípulos los que estaban preguntando, los discípulos de Jesús. Aunque el pasaje no lo dice, los discípulos estaban asumiendo que aquel hombre estaba así por causa de pecado. Esa es la única condición a la cual estaban atribuyéndole la ceguera, la condición de aquel hombre. No había ninguna otra. Ninguna otra. Solo esa. Verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí es que quiero llegar. Pero Jesús no estaba diciendo que aquel hombre no estaba en pecado. Si no estaba en el Señor, estaba en pecado. Jesús no estaba diciendo que tampoco los padres no pecaron. Jesús estaba diciendo que por encima de todo eso, el propósito de Dios, a pesar de cómo está, a pesar de que todavía este hombre no había aceptado al Señor, el propósito de Dios era bueno con aquel hombre. El propósito de Dios siempre es bueno. Amén. ¿Sobre quién? Sobre todos. Amén. Sobre todos. Mis pensamientos son de continuo el bien. Entonces, cuando hablamos de la paga del pecado, que es muerte, estamos hablando de algo que no quiere Dios. No es la voluntad de Dios y no es para nadie. Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sí, Señor. Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Oiga, dicho esto, escupió en tierra. Hizo lodo con su saliva y untó con ese lodo los ojos del ciego. ¿Necesitaba Jesús preparar ese lodo para que el ciego pudiera ser salvado? Si dijéramos que sí, entonces estaríamos diciendo que el lodo tiene propiedades curativas. Las tiene, ¿sabe? Las tiene. Oh, sí. Pero Jesús no necesitaba aquel lodo. Amén. Necesitaba el Señor Jesús, que creó los ojos, porque Él es el creador. Dice la Biblia en Efesios que todo lo que ha sido creado por Él fue creado. Amén. Todo lo que ha sido creado por Él fue creado. Y de lo que ha sido creado, nada ha sido creado sin Él. Él es el creador. Amén. Santo. Necesitaba al Señor. Dele fuerte el aplauso. ¿Necesitaba el Señor lodo para efectuar la sanidad? No. Un método muy fuera de lo convencional
Para algunos les parecía hasta chocante. Pero Jesús ¿y por qué lo hizo? Pues algunos argumentados, bueno, Jesús estaba ilustrando que del polvo, el hombre fue creado del polvo y ahora del polvo estaba dándole más bien la vista a este hombre ciego de nacimiento. Yo no sé, el pasaje no lo dice. Lo cierto es que lo hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Yo quiero decirle por qué. Yo creo que lo hizo porque acto seguido este hombre tenía que dar un paso de fe. Con aquel lodo todavía en sus ojos, el Señor le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Para ir a lavarse al estanque era un paso de fe. Amén. Había allí un paso de fe. Lo mismo que cuando sanó a aquellos 10 leprosos, que les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, porque en la ley de Moisés estaba establecido que el sacerdote era el encargado de certificar la sanidad o la lepra de alguien. Solo el sacerdote lo examinaba y según el criterio de la ley, dependiendo del color de su herida, de su lesión, el sacerdote decía: sí, está sano. Lo que Jesús le estaba diciendo a aquellos 10 leprosos: den no un paso, varios pasos. Caminen todo el trayecto hasta el sacerdote y preséntense delante de él. Al dar aquellos pasos, implicaba fe para sanidad. Usted conoce la historia. Amén. Que uno volvió dando gracias porque además de recibir el milagro, reconoció al Señor en su vida. Amén. Pero todos dieron los pasos de fe. Y todos fueron sanados. Todos fueron sacerdotes. Todos fueron sanados. Pero solo uno volvió agradeciendo. A este hombre le dijo: ve y lávate en el estanque. ¿A qué distancia estaba ese estanque? No dice, pero dice que fue y se lavó y regresó viendo. Ahora yo quiero hacer todo este pasaje más breve. Si usted leyera el resto de este capítulo, mire, a este hombre lo llamaron a capítulo. Los escribas y fariseos lo entrevistaron. Más bien le inquirieron: ¿quién te sanó? Tú eras ciego de toda la vida. ¿Quién te sanó? Pues aquel hombre, Jesús, él me sanó. ¿Y qué tú crees? ¿Es profeta? Yo creo que es profeta. No contentos y satisfechos con esto, llamaron a sus padres. Entonces ahora entrevistaron a sus padres. ¿Quién sanó a este hombre? Yo no sé quién lo sanó. Yo sé que él era ciego y ahora ve. Amén. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Todo este capítulo transcurre en toda esta disyuntiva de confrontar a este hombre que terminó diciendo: yo solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Amén. ¿Cómo es? Tú no me preguntes cómo es. Yo sé decirte que yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Y el capítulo termina diciendo que Jesús se encontró con él algunos días después. Se encontró con él. Entonces hubo un encuentro todavía más impresionante. Porque Jesús le preguntó: ¿crees tú que yo soy el Hijo de Dios? Pues estoy delante de ti. Él dijo: yo creo. Aleluya. Y le adoró. Amén. Yo creo, Señor, yo creo. Aleluya. Y te adoro. Ahora no solamente tenía, oiga, antes de seguir, usted se dio cuenta que Jesús no le exigió que este hombre se convirtiera antes de hacer el milagro. A quien sanó completamente sano fue un hombre que aún todavía no lo había recibido. Sí, Señor. Aún más, dicen en uno de los evangelios
que la fama de Jesús se extendió por toda aquella área y gente venían para ser sanados. Oiga, no venían para nada más, venían para ser sanados. Y todos fueron sanados. Aleluya. ¿Y cuántos de aquellos permanecieron en el Señor? Yo no sé, el pasaje no dice. Pero dice que todos fueron sanados. Pero dice que en el libro de Hechos que aún los discípulos, en el caso de Pedro, dice que caminaba y aún su sombra, cuando pasaba su sombra, gente quedaban sanos. Y dice que de los delantales de Pablo eran enviados a otras iglesias y quien recibía esa prenda de vestir recibía sanidad. ¿Qué prenda de vestir es la que sana? Ahí fue que quedaron en vergüenza muchos. Ninguna sana. Ninguna sana. ¿Cómo es? ¿Qué pieza del arca de Noé es la que yo necesito tener en mi casa para que mi casa sea bendecida? Alguien dijo que si juntáramos todas las astillas del arca de Noé que se han vendido a través de la historia, harían una flota de arcas. Sí, se parece ver aquel pueblo de Israel adorando una serpiente de bronce. Ay, ay, ay. Porque en corazón no arrepentido, cualquier cosa se convierte en un ídolo. Sí, Señor. Cualquier cosa desvía la atención de donde debe estar. Amen. En Cristo Jesús. Amén. Para ponerla en algo más. Son las muletas de fe. ¿Sabes? Son muletas de fe. Gente necesita muletas de fe. Por eso, si no viene el pastor o el evangelista y me pone las manos, yo no creo que va a ocurrir nada. Por eso, quien tiene que orar es él o ella. La pastora tiene que orar, el pastor tiene que orar. Porque no es lo mismo, sí es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Yes. Jesucristo, hombre. Amén. ¿Por qué me impresiona este pasaje? Porque Jesús estaba abriendo todo un mundo delante de aquel pueblo. Estaban reducidos a buscar quién era el culpable de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Quién es el culpable de la desgracia? Mire, en estos días yo escuchaba, mi esposa y yo escuchábamos, creo que fue en Facebook, a un niño, y cuando digo niño, un niño, ¿sabe? Algunos que 10 años. Estaba hablando y diciendo que el niño estaba predicando. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando pasan todas estas cosas tan terribles? ¿Dónde está Dios? Y decía el niño con mucha razón, Él está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Oiga, si subiéramos al cielo, allí está Él. Si descendiéramos a las partes más bajas de la tierra, allí está. El apóstol Pablo dice, no necesitas ir ni a lo uno ni a lo otro. ¿Dónde está la palabra de fe que predicamos? Está en tu boca y en tu corazón. Aleluya. Amén. Yes. Vive Dios. ¿Cuán cerca o cuán lejos está? Dice Pablo. No tienes que ir arriba ni abajo. A ninguna parte. Está en tu boca y en tu corazón. Por eso, si confiesas, crees en tu corazón que Él es el Señor
y confiesas que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Así de cerca, Amén. así de cerca. Vive Dios. Está en tu boca y en tu corazón. Amén. Lo que reveló el Señor en este momento, lo que mostró, lo que recordó el Señor, no era tan importante identificar en quién estuvo la culpa. Era más importante revelar que el Dios de amor está por encima de la culpa. Aleluya. Amén. Y que Él quiere pasar por encima de la culpa. Sí, Señor. Esto no quiere decir que podemos vivir como querramos. ¿No? Si algo dejó claro Él, es que hay que vivir en santidad. Amén. Y no practicar más. Por eso le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Alguien te culpa? No. ¿Alguien le sola una piedra? No. Yo tampoco. Yo tampoco te culpo. Vete, pero no peques más. Amén. Sí, Señor. No peques, no peques. Pero no te culpo. Aquí lo importante no era la culpa. Dios tenía obra por hacer. Dios tiene obra por hacer. Amén. Cuando vea a alguien que se parece a este hombre, cuando vea a alguno que se parece a este hombre, no ande buscando la culpa. No intente hurgar en la culpa. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. ¿Cómo habría Dios de obrar en la vida de este hombre si antes no hubiera sido ciego? Ahora, a partir de este hombre, de este día, este hombre pudo decir, Dios hizo algo en mí. Quien está en Cristo debe poder identificar cosas que Dios ha hecho por él. Yes. Amen. Si no un milagro como este, algo más, algo que Dios hizo, que marcó una diferencia. Este hombre terminó diciendo, yo era ciego, Y ahora, ahora veo. amén. Aleluya. Y eso fue lo más importante. Jesús estaba, quería decirle a aquel pueblo, a los discípulos, Dios no envía enfermedad. Oiga, Dios no enferma. Cito palabras de Jesús. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Y yo digo, si te da el Espíritu Santo, es que te está dando todo. Aleluya. Todo. Amén. Que Dios envía enfermedad, eso es una blasfemia, ¿sabes? Una blasfemia. Él es el sanador. Yes. Sí, Señor. Amén. Que este problema por el cual estoy atravesando esta crisis, esto lo mandó Dios. Esto lo mandó Dios porque hay cosas en mi vida. Yo sé que hay disciplina de parte de Dios. Sí, yo lo sé. Sí. Oiga, pero no es para muerte. Amén. No para muerte. Dios no es así. Jesús estaba diciendo, yo no soy así. Yo no enfermo. Yo soy el sanador. Amén. Sí, Señor. Para cambiar la percepción de Dios, ¿quién es Él? No me extiendo mucho más. Juan el Bautista era pariente de Jesús. Dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. En el vientre de su madre. Cuando un día María, estando ya embarazada, llegó a casa de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, la criatura en su vientre saltó. De un salto, ella sintió, esta criatura saltó porque ha llegado la madre de mi Salvador. Estaba en el vientre de su pariente María.
Aleluya. Y Juan el Bautista fue criado sabiendo que él tenía un mensaje que iba a ser enviado con una palabra para el pueblo, llamando al pueblo al arrepentimiento. Él tenía un mensaje, pero él no era el mensaje. Él era mensajero. Señor. Y un día el mensaje llegó. Amén. Mientras Juan bautizaba, el mensaje llegó. No un mensajero, Ya. el mensaje llegó. El verbo de Dios llegó. Señor. Y públicamente lo identificó. Ujú. Ese es el Cordero de Dios, Santo que quita el Dios. pecado del mundo. Yo soy un mensajero, pero Él es el mensaje. Gloria a Dios. Él es el Cordero de Dios. Santo. Y diciendo eso, Él y todo aquel pueblo vio que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. Señor. Más adelante, Juan el Bautista fue preso. Y él sabía que estaba preso, no temporalmente. Él sabía que su vida estaba en peligro. Y alguien dirá, sí, pero siervo de Dios no teme, y cuando está en peligro está firme, está estoico. No, Señor. No, Señor. Sabía que estaba en peligro. Cuando el apóstol Pablo iba camino a Roma, viajando en un velero lleno de toda clase de compañeros de viaje, se levantó una gran tempestad. Un huracán, hasta nombre tenía. Eso no es de nuestra época. Una tempestad. Euroclidón creo que se llamaba. Y dice Pablo, con una nota autobiográfica, el peligro llegó a ser tanto que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo temió. Y cuando la nave se deshizo, quedó en piezas, él fue uno de los que agarró una tabla para poder flotar y llegar a la orilla. Y cuando llegó a la orilla, para calentarse hicieron una hoguera. Y huyendo de la hoguera, una serpiente se le prendió de una mano. Él la sacudió en el fuego. Y los nativos pensaron, este hombre va a caer muerto de un momento a otro. Y como no ocurrió, dijeron, dioses han descendido a la tierra. Este es uno de ellos. Porque esa serpiente cuando muerde, mata. Ese hombre que parecía tan poderoso, minutos antes, según un buen rato antes, estaba clamando por su vida y por la de aquella gente. Pensaban que iban a morir. Aquí estaba ahora Juan el Bautista, el más grande de los profetas, dijo Jesús. Y estaba preso y él envió a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esperaremos a otro. Pero si él había dicho, él sabía quién era. Él había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora le está diciendo, ¿eres tú o esperaremos a otro? ¿Por qué? Ahora estaba bajo el peso de un encarcelamiento que él sabía que iba a tener un fin drástico. La respuesta de Jesús fue, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el evangelio, a los pobres en espíritu, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquella respuesta llegó a Juan. El pasaje no lo dice, yo quiero decir cómo terminó. Juan dijo, sí, es él. No importa cómo yo esté. No importa con lo que yo esté atravesando en este momento, es él. Es él. Y Juan murió como testigo fiel, siendo decapitado.
Oiga, y Dios no lo libró de la muerte. Murió. ¿Sabe por qué? Porque la vida de un hijo de Dios no lo determina otro hombre ni circunstancia alguna. Amén. Ahí estaba el Señor diciéndole, sube acá, Amén. sube acá, sube acá. Yes. Llegó el momento de subir allá, Amén. al hogar. Solo eso. Sí, Señor. No fue que el mundo pudo acabar con la vida de un profeta, de un siervo de Dios. No, Señor. No hay nada que pueda acabar con la vida de un hijo de Dios que no sea el momento de la voluntad de Dios. Amén. Sí, Señor. Yes. Amén. Termino. El Señor estaba abriendo todo un mundo de abierto para el hombre. No busques más quién es el culpable. Busca quién es el dador. Busca del dador. Amén. Busca del dador. Ese pasaje que cito y termino. Mateo capítulo 7, versos 7 al 12. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial te dará el Espíritu Santo? Ese es el mismo pasaje que comienza diciendo, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. El que llama se le abrirá. Y el que pide se le dará. Si tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Te dará el Espíritu Santo. Y quien nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas? Yo quiero que lo diga conmigo, todas las cosas. Amén. Yes. Te dice gracias. Ore conmigo, diciéndole al Señor, yo sé quién tú eres. Amén. Yo sé quién tú eres. Amén. Sabemos quién eres tú, Señor. Sí, Dios. Amén. No estás presto a castigar, sino a bendecir. Señor, y aunque sabemos que hay un día de castigo para aquel que no te sirve, Señor, Dios mío, para quien proclama tu nombre, abre su corazón a ti. Tú tienes tantas cosas, y que de ti lo que podemos esperar siempre es bueno. Y que lo que podemos esperar de ti siempre es maravilloso. Tan grande que tu palabra dice que cosas que ojo no ha visto y han subido en corazón de hombre has preparado tú para los que te aman. Bendito Dios, y te damos gracias. Gracias. Señor amado, gracias. Gracias. Bendito. Gracias. Amén. 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 Gloria a Dios.